Una vieja casa a las afueras de la ciudad estaba sola, como perdida en la memoria del tiempo. En ella vivía Iván, un hombre sencillo cuya amabilidad era conocida por todos los que le conocían. Iván era zapatero. Podía arreglar cualquier tipo de zapato, ya fueran botas viejas, zapatos rotos o botas desgastadas. Siempre aceptaba un trabajo con alegría, ya fuera el encargo de un rico mercader o la petición de un mendigo. Una vez, una anciana acudió a él con los zapatos amarilleados por el tiempo. «Hijo», le suplicó, «ayúdame a arreglar estos zapatos. Sin ellos no puedo ni ir andando a la iglesia». Iván examinó los zapatos con cuidado. Estaban gastados hasta los agujeros y parecía que no se podían salvar. Pero sonrió y dijo: «No te preocupes, abuela, lo haré todo». Trabajó en los zapatos toda la noche y por la mañana estaban como nuevos. La anciana se alegró, dio las gracias a Iván y rezó por él. Iván no era solo un zapatero, era un hombre que ayudaba a todos los necesitados. Daba de comer a los sin techo, arreglaba el tejado de una viuda solitaria e incluso daba dinero a un estudiante pobre para sus libros de texto. La gente quería a Iván. No era solo un buen hombre, era amable, sensible y simpático. Llevaba una vida sencilla, pero su corazón estaba lleno de amor y compasión. Un día, Iván cayó enfermo. No podía trabajar y su casa quedó vacía y silenciosa. Pero la gente no le olvidó. Acudían a él con comida, medicinas y palabras cariñosas. Iván falleció tranquila y pacíficamente. No dejó riquezas, pero sí un buen recuerdo de sí mismo. Un hombre bueno y sencillo, decía la gente al recordar a Iván. Y esa era la mejor recompensa que podía recibir. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo el sentido de la vida, confundido ante el vacío que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella. Brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos oscuros, revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo, pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso. Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos. Pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad, un nuevo objetivo. Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento. Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje, pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades,
El director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Masha y Lucy se convirtieron en heroínas de su ciudad, y su historia inspiró a otros a luchar por la justicia y contra la corrupción. Iván estaba sentado en un banco del parque, encorvado bajo el peso del pasado. El sol que jugaba con las hojas le parecía un burlón malvado. Él, antiguo abogado, exitoso y solicitado, estaba sentado sin un céntimo, condenado a 5 años por fraude financiero. Habían pasado 2 años. 2 años de aislamiento, reflexión y experiencias difíciles. Era joven e inexperto, cegado por el afán de riqueza. El negocio que debía conducirle al éxito había fracasado. Ahora era un ermitaño, apartado de su familia, de sus amigos, de su antigua vida. En la cárcel, Iván conoció a Sergei, un antiguo militar condenado por un conflicto provocado por el alcohol. Sergei era estricto pero justo. Enseñó a Iván a apreciar las cosas sencillas. La calidez, la amistad, la honradez. Fue Sergei quien le hizo mirar en su interior, darse cuenta de la profundidad de su error y sentir el deseo de corregirse. Tras salir de la cárcel, Iván llegó a la pequeña ciudad donde vivía Sergei. Le ofreció un trabajo en la construcción local. Iván, acostumbrado a la comodidad y el lujo, se sentía torpe y desmañado. Pero trabajó duro y poco a poco empezó a sentir la satisfacción del trabajo honrado. Poco a poco, se fue ganando el respeto del equipo. Sergei se convirtió en un verdadero amigo, apoyándole en los momentos difíciles. Iván empezó a sentirse a gusto. Se dio cuenta de que su pasado era pasado y que ahora tenía una segunda oportunidad. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una escuela, Iván vio a un niño que no podía alcanzar una rama con una manzana. Iván subió al andamio y arrancó la manzana para el niño. En los ojos del niño, Iván vio sincera alegría y gratitud. En ese momento, se dio cuenta de que su segunda oportunidad no era solo una oportunidad para empezar de nuevo en la vida, sino una oportunidad para convertirse en una persona mejor. Una persona que pudiera dar alegría y ayudar a los demás. Empezó a ayudar en la escuela, dando clases a los niños, enseñándoles la importancia de la honradez y la amabilidad. Sabía que su historia no podía caer en el olvido, pero no quería esconderse de ella. Quería que su historia sirviera de lección a los demás para que nunca cometieran errores como los suyos. Iván no esperaba el perdón de la sociedad, solo esperaba una cosa, una oportunidad para redimirse con buenas acciones, para ayudar a los demás y encontrar sentido a su nueva vida. Estaba seguro de que no desaprovecharía esta segunda oportunidad. Sergei era un tipo corriente. Le gustaba el fútbol, leía cómics y soñaba con viajar. Pero tenía un pequeño secreto que ocultaba cuidadosamente a todo el mundo. Sergei tenía miedo a las alturas. Miedo hasta el punto de temblarle las rodillas, hasta el sudor frío en la frente. Todo empezó en la infancia. Un día, jugando a bandidos cosacos, se subió a un árbol alto. Mirar hacia abajo hizo que su corazón latiera frenéticamente. Sintió que le fallaban las piernas y se mareó. A partir de entonces, el miedo a las alturas se convirtió en su compañero constante. A causa de este miedo, Sergei se perdió muchos momentos que alegraban a los demás. No podía montar en carruseles, no podía subir a la plataforma de observación de un rascacielos,
Ni siquiera podía mirar los edificios altos sin que la ansiedad le invadiera el alma. Un día, Sergei se enteró de que su grupo favorito actuaría en una enorme sala situada en la azotea de un complejo de conciertos. Soñaba con ir a ese concierto, pero el miedo a las alturas le parecía insuperable. Sin embargo, no quería privarse de esta oportunidad. Sergei decidió superar su miedo. Empezó poco a poco, subió al tercer piso de su bloque de apartamentos, luego al quinto y después al séptimo. Cada vez el miedo le frenaba, pero no se rindió. Finalmente, llegó el día del concierto. Sergei estaba al pie de la escalera mecánica que conducía a la azotea. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las piernas, pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y subió a la escalera mecánica. Cuando llegó a la azotea, Sergei vio una multitud de gente, los focos se encendieron y sus músicos favoritos aparecieron en el escenario. En ese momento, el miedo se olvidó, la música ahogó todas sus dudas. Se sintió libre, feliz. Sergei se dio cuenta de que el miedo se puede superar, solo hay que querer. Dejó de ser el tipo que tenía miedo a las alturas. Se convirtió en el tipo que podía hacerlo. Lena, una chica con una preciosa melena pelirroja y un eterno brillo en los ojos, era el alma de la empresa. Su vida estaba llena de colores vivos, fiestas divertidas y aventuras. Su opuesto era Igor, un programador tranquilo y modesto que pasaba los días escribiendo código y las tardes inmerso en el mundo de los libros fantásticos. Su mundo parecía estar separado por una barrera invisible, hasta que ocurrió un accidente. Lena, paseando por el parque, se fijó en un joven sentado en un banco con las orejas curtidas y enrojecidas asomando por debajo del sombrero. «Hace frío, ¿eh?» Lena sonrió y le tendió una manopla a Igor. Igor se sobresaltó y se sonrojó aún más. «Ah, gracias», murmuró, sin atreverse a levantar la vista. Lena, ignorando su torpeza, se sentó a su lado. «Me llamo Lena. ¿Y tú eres?» «Igor», respondió él, sin mirarla. Lena no insistió, se limitó a hablar de su día, de cómo ella y sus amigas habían preparado una actuación para las vacaciones escolares. Igor, poco a poco más tranquilo, empezó a compartir con ella su pasión por la programación. A partir de ese día, empezaron a verse con regularidad, paseando por el parque, tomando café, compartiendo noticias de sus vidas. Lena contagió a Igor su alegría, le ayudó a salir del capullo de su propia timidez. Igor, a su vez, inculcó a Lena el amor por los libros, le enseñó a ver la belleza en las cosas sencillas. Se hicieron inseparables, dos mitades hechas de piezas completamente distintas, pero diferentes a gusto del otro. Su amistad se convirtió en un apoyo en lo mundano. La prueba de que la verdadera amistad no tiene barreras y puede nacer en la situación más inesperada. A veces, sentada en un café, Lena mira a Igor, sonriente, contándole sus proyectos y piensa en cómo el destino puede ser imprevisible. Igor, mirando su brillante sonrisa, piensa en lo bueno que fue no huir entonces de la chica guay con mitones calientes. Al fin y al cabo, fue un encuentro que cambió sus vidas y les condujo a una gran y hermosa amistad. En la ciudad de Zeta Eka reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema,
decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los 4, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios. María siempre fue una chica soñadora. Creciendo en un pequeño pueblo, supo desde niña que quería ser artista. Su habitación estaba decorada con sus propias pinturas y sus padres siempre apoyaron sus iniciativas creativas. Sin embargo, cuando María terminó la escuela y se mudó a una gran ciudad para ingresar a la Universidad de Arte, la vida comenzó a presentarle dificultades que ella no esperaba. El primer año en la universidad pasó relativamente bien. María estudiaba, hacía nuevos amigos y trabajaba medio tiempo en una cafetería para llegar a fin de mes. Sin embargo, en el segundo año, sus dificultades financieras comenzaron a aumentar. El costo de la educación, el alquiler y los gastos diarios resultaron ser mucho más altos de lo que esperaba. Sus padres ayudaban como podían, pero no era suficiente. María tomó un trabajo en una tienda de ropa, trabajando allí por las noches y los fines de semana. Esto mejoró un poco su situación financiera, pero le quedaba muy poco tiempo para estudiar y dedicarse al arte. Constantemente se sentía cansada y agotada. Sus calificaciones comenzaron a bajar y cada vez pensaba más que no podría seguir adelante. En el plano personal, tampoco todo iba bien. A principios del segundo año, conoció a Dima, un chico carismático de su universidad. Le parecía perfecto, inteligente, cariñoso y compartía su pasión por el arte. Comenzaron a salir y María sentía que había encontrado a su alma gemela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Dima tenía sus propios problemas. Él luchaba con dificultades emocionales y dependencia del alcohol, lo que afectaba mucho su relación. María trataba de apoyarlo, pero esto requería mucho de su tiempo y energía. Intentaba ayudarlo pasando mucho tiempo con él y brindándole su apoyo en los momentos difíciles. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se perdía a sí misma. Dima solía tener recaídas, y su relación se convirtió en una serie de conflictos y reconciliaciones. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo y otro conflicto con Dima, María regresó a casa y se puso a llorar. Su pequeña habitación en la residencia universitaria le parecía una jaula de la que no podía salir. Se sentía completamente sola y desanimada. Sin embargo, en ese momento de desesperación, tuvo un pensamiento: no podía rendirse. Decidió buscar ayuda. María habló con un consejero en la universidad, quien la ayudó a organizar su horario y encontrar formas de mejorar su situación financiera. También la remitieron a un psicólogo que la ayudó a lidiar con sus dificultades emocionales. También comprendió que su relación con Dima se había vuelto complicada y la estaba frenando. No fue fácil, pero decidió terminar la relación, entendiendo que debía cuidarse a sí misma y a su futuro. Dima no entendió su decisión y fue doloroso para ambos, pero María sabía que era necesario. María empezó a dedicar más tiempo a su arte. Encontró plataformas en línea donde podía vender sus obras y pronto comenzó a recibir pedidos. Esto no solo la ayudó financieramente, sino también moralmente. Cada cuadro vendido le devolvía la confianza en sí misma y en sus habilidades. Pasaron varios meses y María comenzó a ver los resultados de sus esfuerzos. Administraba mejor sus finanzas, sus trabajos empezaron a atraer atención y sus calificaciones en la universidad mejoraron. Encontró nuevos amigos que la apoyaban y inspiraban. María aprendió a no tener miedo de pedir ayuda y a cuidarse a sí misma. Su camino no fue fácil, pero comprendió que solo superando las dificultades podría volverse más fuerte y acercarse a su sueño. Ahora, cada vez que miraba sus pinturas, veía no solo arte, sino también su historia. La historia de una chica que, a pesar de todos los obstáculos, pudo levantarse y encontrar su camino.
Un hombre perdió su coche. Un viejo y maltrecho Zetaigool se quedó parado al fondo del mercado de coches como un paria. Al lado de los relucientes coches extranjeros, parecía patético y destartalado. Su propietario, Vesali, un hombre de rostro arrugado y ojos tristes, estaba dispuesto a dar el coche por nada. Vesali, antiguo camionero, había trabajado toda su vida al volante. Zetaigool era su fiel amigo, su ayudante, y, a decir verdad, la única alegría de su vida. Pero los años pasaron factura. El coche ya no podía soportar las cargas, se averiaba casi todos los días, y Vasily simplemente no podía permitirse repararlo. En uno de los sombríos días de otoño, un joven se acercó a Vasily. Examinó el coche, levantó la carrocería, se metió bajo el capó. El tipo era despreocupado, con una sonrisa pícara en la cara. Le ofreció a Vesali una suma ridícula incluso para este Zetaigool en ruinas. Vasily dudó. No quería renunciar a su coche, pero se dio cuenta de que no había otra salida. El tipo, al ver la duda en los ojos de Vasily, añadió: puedes pensártelo, pero que sepas que no recibirás más ofertas así. Vasily, destrozado por la pobreza y la desesperación, asintió. Firmó el contrato de venta, recibió el dinero, apretando en la mano las llaves de su Zetaigool, se sintió vacío. El tipo, sonriente, se marchó en un coche y Vasily se quedó de pie en el mercado de coches, mirando al Zetaigool que se marchaba. En aquel momento, no solo perdió el coche, perdió su juventud, su sueño, su vida. Había perdido a un amigo leal que había estado con él en los momentos más difíciles. Vesali se dirigió lentamente hacia la salida. Detrás de él oía el ruido de los coches, las risas de los clientes, y este ruido era como una burla a su desgracia. Vesali caminaba, aferrando las llaves vacías en la mano, y en su alma resonaba un gemido silencioso: he perdido. En la ciudad de Zeta-Eka reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta-Eka reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema,
decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción.